Describió a los seres que lo rodeaban como humanoides de aproximadamente. Relató que los seres lo sometieron a algún tipo de examen. Logró levantarse de la mesa y forcejear. Bienvenidos, queridos amigos, a otro episodio en Conspirativo 10. Hoy tenemos un caso que ha fascinado a creyentes y escépticos por igual durante décadas. Hoy hablaremos del famoso caso de Travis Walton, el leñador que desapareció durante 5 días después de un encuentro cercano con un ovni en 1975. Un caso que inspiró libros, documentales y hasta una película de Hollywood. Pero, ¿qué hay de cierto en esta historia? ¿Fue realmente una abducción extraterrestre o hay algo más detrás de este misterio? Para ayudarnos a desentrañar este enigma, tenemos con nosotros a nuestro investigador de teorías conspirativas y fenómenos inexplicables. Bienvenido. Gracias por la invitación. Este es uno de mis casos favoritos, no solo por lo impactante de la historia, sino por todas las preguntas que deja abiertas. Travis Walton es un nombre que resuena mucho en el mundo de la ufología, y hoy vamos a explorar cada detalle. Empecemos por el principio. Era el 5 de noviembre de 1975, y Travis Walton y su equipo de leñadores regresaban a casa después de una larga jornada de trabajo. ¿Qué fue lo que vieron exactamente esa noche? El avistamiento ocurrió alrededor de las 6 de la tarde, cuando el equipo de leñadores regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo en el Bosque Nacional de Sitgreaves, cerca de Snowflake, Arizona. Era de noche, pero aún había algo de luz residual en el cielo. Los hombres estaban cansados pero de buen humor. Iban en una camioneta pick-up conversando y bromeando, cuando de repente algo captó su atención. Al principio, los leñadores pensaron que la luz brillante que vieron entre los árboles podría ser el reflejo del sol en algo metálico, como un trozo de chatarra o un vehículo abandonado. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que la luz era demasiado intensa y no tenía una explicación obvia. La luz era dorada y emitía un resplandor que iluminaba el área circundante. No parpadeaba ni se movía de manera errática, sino que parecía estar suspendida en el aire de manera estable. Mike Rogers, el conductor, detuvo la camioneta para observar mejor la luz. Todos los hombres salieron del vehículo, excepto Allen Dalis, quien se quedó dentro, visiblemente asustado. Al acercarse, vieron que la luz provenía de un objeto en forma de disco, de aproximadamente 8 metros de diámetro. El objeto estaba suspendido a unos 30 metros de altura y a unos 30 metros de distancia de la carretera. El objeto tenía una forma clásica de platillo, con una parte superior abovedada y una base más ancha. Era metálico y liso, con un brillo dorado que parecía emanar de su propia superficie. Aunque el objeto estaba flotando, no hacía ningún ruido. No se escuchaba ningún motor, zumbido o sonido de ningún tipo, lo que resultaba especialmente inquietante. El objeto parecía estar observando o estudiando a los hombres, ya que se mantenía en su posición sin moverse. La mayoría de los hombres estaban asombrados y algo asustados por lo que estaban viendo. Sin embargo, Travis Walton, en particular, decidió acercarse al objeto. Los otros leñadores intentaron disuadir a Walton de que se acercara, gritándole que regresara a la camioneta. Pero Walton, fascinado por el objeto, continuó avanzando. ¿Y cómo reaccionaron? Porque si yo veo algo así, salgo corriendo. Exacto. La mayoría de ellos estaban aterrados, pero Travis Walton, por alguna razón, sintió una curiosidad abrumadora. A pesar de las advertencias de sus compañeros, salió de la camioneta y se acercó al objeto. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Sí, porque según los relatos, un rayo de luz lo golpeó y lo lanzó varios metros atrás. ¿Qué crees que pasó en ese momento? Ese es el punto clave. Los compañeros de Walton describieron el rayo como un haz de energía que lo dejó inconsciente. Los hombres, aterrorizados, huyeron en la camioneta. Según sus relatos, estaban convencidos de que había muerto y que podrían ser los siguientes. Sin embargo, después de conducir unos minutos, se detuvieron y discutieron qué hacer. Finalmente, decidieron regresar al lugar para buscar a Walton. Cuando regresaron al lugar del incidente, el ovni ya no estaba y tampoco había rastro de Walton. Solo quedaba un silencio inquietante en el bosque. Y eso nos lleva a la desaparición. 5 días sin rastro de él. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Bueno, Walton relató que, después de ser golpeado por el rayo de luz, despertó en un lugar completamente desconocido. Según su descripción, se encontraba en una habitación redonda y brillante, con paredes lisas y metálicas. El ambiente era cálido y había una luz difusa que parecía emanar de las propias paredes. Mencionó que al principio se sintió confundido y desorientado,
como si hubiera estado inconsciente durante un tiempo indeterminado. No recordaba cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo había pasado desde el incidente en el bosque. Cuando pudo centrarse en lo que estaba pasando, se encontró rodeado de seres. Describió a los seres que lo rodeaban como humanoides de aproximadamente 1.5 metros de altura. Tenían cabezas grandes y desproporcionadas en relación con sus cuerpos, ojos grandes y almendrados, y piel pálida, casi grisácea. Sus extremidades eran delgadas y largas, y sus manos tenían dedos finos y alargados. Según Walton, los seres no parecían hostiles, pero tampoco mostraban emociones humanas. Se movían de manera mecánica y coordinada, como si estuvieran realizando una tarea específica. Walton sintió que lo estaban observando y estudiando. Relató que los seres lo sometieron a algún tipo de examen. Lo colocaron sobre una mesa o superficie plana y utilizaron instrumentos que no pudo identificar. Dijo que sintió una mezcla de miedo y curiosidad durante el proceso, pero no recordaba detalles específicos sobre lo que le hicieron. En un momento dado, sintió un miedo abrumador y decidió defenderse. Según su relato, logró levantarse de la mesa y forcejear con los seres. Aunque eran más pequeños que él, describió que tenían una fuerza sorprendente. En medio del forcejeo, logró liberarse y corrió por un pasillo estrecho y curvado. Dijo que las paredes de la nave eran lisas y brillantes y que no había puertas visibles, pero de alguna manera encontró una salida. Durante su huida, Walton afirmó haber visto a otros seres más altos y de aspecto más humano. Estos seres parecían estar observando la situación desde cierta distancia, pero no intervinieron. Los describió como más tranquilos y menos amenazantes que los primeros seres que encontró. Walton relató que, después de correr por el pasillo, llegó a una especie de sala con una gran luz. Al acercarse, se encontró de repente en el bosque, cerca del pueblo de Heber, Arizona. No recordaba cómo había salido de la nave ni cómo había llegado a ese lugar específico. Cuando fue encontrado, estaba desorientado, deshidratado y con algunas magulladuras. No presentaba heridas graves, pero estaba visiblemente afectado por la experiencia. En el hospital, los médicos confirmaron que no había signos de intoxicación o lesiones internas. Uno de los aspectos más intrigantes del relato de Walton es que su memoria de los 5 días que estuvo desaparecido estaba incompleta. Solo recordaba fragmentos de su experiencia dentro de la nave, lo que ha llevado a algunos investigadores a sugerir que pudo haber sido sometido a algún tipo de manipulación mental o bloqueo de memoria por parte de los extraterrestres. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué no recordaba todo? ¿Podría ser que los extraterrestres manipularon su memoria? Es una teoría muy popular. Algunos investigadores sugieren que los extraterrestres tienen la capacidad de bloquear o alterar la memoria de los abducidos. Pero también está la posibilidad de que el trauma de la experiencia haya causado esa amnesia selectiva. Y luego está el tema de las pruebas de polígrafo. Los compañeros de Travis pasaron las pruebas, lo que reforzó la credibilidad de su historia. ¿Crees que eso es suficiente para validar el caso? Es un punto importante. Las pruebas de polígrafo no son infalibles, pero en este caso, la consistencia de los testimonios y el hecho de que la mayoría las haya pasado le da mucha credibilidad al relato. Aunque, por supuesto, los escépticos argumentan que podría haber sido un engaño bien planeado. Hablando de escepticismo, ¿qué opinas de las teorías que sugieren que Travis y su equipo inventaron la historia para ocultar un accidente o algo más? Es una posibilidad, pero no hay evidencia que respalde esa teoría. No había motivos aparentes para que ellos inventaran algo así, y Travis ha mantenido su versión de los hechos durante todos estos años. Además, el impacto psicológico que sufrió después del incidente, como las pesadillas y el insomnio, parece genuino. Y no podemos olvidar el impacto cultural de este caso. Inspiró la película Fire in the Sky, que muchos consideran una de las mejores películas sobre abducciones extraterrestres. ¿Crees que la película capturó bien la esencia de la historia? La película es bastante fiel a los eventos principales, aunque, como siempre, hay licencias creativas. Por ejemplo, la escena dentro de la nave es mucho más dramática y aterradora en la película que en el relato de Travis. Pero, en general, hizo un buen trabajo llevando la historia a un público más amplio. Este caso es realmente fascinante. Después de todo lo que hemos discutido, ¿tú crees que Travis Walton fue realmente abducido por extraterrestres? Personalmente creo que hay algo en este caso que no podemos explicar con la ciencia convencional. La consistencia de los testimonios, las pruebas circunstanciales y el impacto en la vida de Travis apuntan a que algo extraordinario sucedió.
Pero, como siempre, dejo la pregunta abierta para que nuestros oyentes saquen sus propias conclusiones. Y ahí lo tienen, amigos. Un caso que sigue siendo un misterio décadas después. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue Travis Walton víctima de una abducción extraterrestre o hay otra explicación? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse a nuestro canal Conspirativo 10 para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima.